De poco mantenimiento, relajado, el bueno, así me describían. Fabricio tenía su equipo de luces, dientes blancos y una sonrisa que derretía a nuestras tías. Ondina era la pequeña, dramática y delicada, el tipo de niña a la que aplaudían solo por aparecer. Y yo era el del medio, el amortiguador, el que evitaba que las cosas se derrumbaran sin que nadie notara que yo sostenía las piezas. Recordaba cada cumpleaños, incluso cuando ellos olvidaban el mío. Aprendí a trenzar el pelo de Ondina cuando mamá estaba demasiado cansada, y a remendar las camisetas rotas de Fabricio cuando a nadie más le importaba. Recogía los platos antes de que me lo pidieran, ofrecía llevarlos en coche sin que me dieran las gracias, y me sentaba en silencio en habitaciones donde todos los demás hacían demasiado ruido para oír a los demás. No empezó como resentimiento, solo como hábito, luego responsabilidad, y finalmente obligación. Me decía a mí mismo que esto era amor. Que aparecer incluso cuando nadie me lo pedía era como me mantenía parte de la familia. Tenía 18 años cuando papá me preguntó por primera vez si podía ayudar con el seguro de Fabricio después de su accidente. 20 cuando el portátil de Ondina se rompió y sugirieron que yo lo cubriera hasta que ellos pudieran solucionarlo. A los 25, tenía un negocio en crecimiento y un sentido de los límites que se desvanecía. Estaba pagando los libros de texto de Ondina, enviando transferencias mensuales a mis padres por si acaso, y cubriendo el costo de cada cena familiar porque tú eres el que tiene el dinero ahora. Pero seguía teniendo el mismo asiento en la mesa junto a la ventana con corrientes de aire, junto a los platos que nadie recogía excepto yo. No es que quisiera aplausos. Solo quería que se dieran cuenta, aunque fuera una vez, pero no lo hacían. Notaban los ascensos de Fabricio. Notaban las rupturas de Ondina. Notaban las migrañas de mamá y la terraza a medio terminar de papá. Nunca notaron que yo era el que se quedaba después de las fiestas, recogiendo vasos y echando las sobras a la basura. Pensé que quizás algún día lo dirían. Gracias por siempre estar ahí. Pero en cambio, lo que recibí fue un mensaje de voz que cambiaría todo. La primera vez que pagué el alquiler de Fabricio, me sentí orgulloso. Se acababa de mudar después de su tercer intento de compartir piso, que había fracasado. Me llamó tarde por la noche, dijo que le faltaba dinero, solo esta vez hasta que el nuevo trabajo se estabilizara. Lo transferí en menos de una hora. Sin dudarlo. Incluso añadí un poco más. Le dije que pidiera comida a domicilio para que no tuviera que preocuparse por la compra esa semana. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. La siguiente vez llegó más rápido. No se molestó en explicarlo. Solo envió la cantidad en un gracias. Me dije a mí mismo que eso era suficiente, que el silencio después de dar era parte del trabajo de ser el fuerte. Luego vino la diferencia en la matrícula de Ondina, algo sobre que su beca no cubría las tasas de laboratorio. Recibí una llamada de pánico de ella 2 días antes de la fecha límite. La pagué, y la siguiente después de esa. En algún momento, mi tarjeta se guardó en su portal de estudiante. Mis padres tardaron más en pedir, pero fueron más constantes. El techo goteaba, el calentador de agua se rompió, el lavavajillas dejó de funcionar. Mi papá refunfuñaba durante una llamada sobre cómo las cosas ya no se construyen como antes, y luego se callaba hasta que yo llenaba el silencio con «yo puedo cubrirlo». No había gracias, ni siquiera los pequeños, solo más necesidades. Y yo seguía satisfaciéndolas, pensando que quizás la gratitud vivía en su comodidad, que quizás estar ahí era suficiente, incluso si nadie lo decía en voz alta. Pero el momento que más recuerdo no fue una gran petición. Fue pequeño, casi olvidable. Mi cumpleaños, 30 años. Ni una llamada, ni una tarjeta, ni flores, solo un mensaje de texto de mi mamá a las 3:17 de la tarde. ¿Puedes enviarme 80 euros por Venmo? La compra fue más de lo que pensaba. Lo envié. Luego me senté en el suelo de mi cocina con el pastel que me había comprado y me di cuenta de que no había oído a nadie decir las palabras «feliz cumpleaños» en voz alta ese día. Esa noche, encendí una vela y no pedí un deseo. Solo me senté allí dejando que el silencio se acumulara como nieve a mi alrededor y me pregunté qué haría falta para que notaran si dejaba de aparecer por completo. Se suponía que el día de Acción de Gracias sería diferente. Mi casa, mi mesa, mis reglas. Pasé semanas planeándolo, reservé un catering, contraté a alguien para que limpiara a fondo el baño de invitados, incluso compré copas de vino a juego por primera vez en mi vida. Quería que se sintieran orgullosos.
Tal vez si les daba algo hermoso, finalmente me verían de manera diferente. Llegaron tarde, por supuesto. Ondina entró primero, con los AirPods puestos y mirando su teléfono como si todo el evento fuera ruido de fondo. Fabricio la siguió, llamando desde el pasillo. ¿Tienes leche de avena? Como si yo fuera el anfitrión de un café de moda y no su hermano. Mis padres llegaron al final. Mi papá me entregó un pastel tibio que había recogido en el supermercado. Mi mamá pasó por mi lado sin decir una palabra y comenzó a reorganizar mi centro de mesa. La cena parecía sacada de una revista. La mesa brillaba con luces cálidas. La comida estaba perfectamente presentada. Y la hoguera en el patio trasero parpadeaba lo suficiente como para que se sintiera especial. Pero nadie se dio cuenta. Nadie se ofreció a ayudar a poner la mesa, o a recogerla, o siquiera a preguntar cómo lo había logrado. Cuando Fabricio se levantó para el brindis, sonrió y dijo: «Es bueno estar juntos de nuevo. Pase lo que pase, esta familia se apoya mutuamente». Levantó su copa y todos asintieron como si acabara de resolver la paz mundial. Ni una palabra sobre quién pagó el catering. Ni una palabra sobre la persona que se aseguró de que todo sucediera. Esperé algo. Una mirada. Un susurro de reconocimiento. Nunca llegó. Más tarde esa noche, estaba de pie junto a la hoguera, solo. Los últimos troncos ardían lentamente, el humo se enroscaba alrededor de mis mangas. Mi papá pasó por mi lado con un suspiro, miró la instalación y murmuró: «Ustedes, los millennials, lo tienen fácil», antes de volver a entrar. Ese fue el momento en que lo supe. Podía darles todo, dinero, tiempo, energía, y aún así nunca se registraría. Para ellos, era solo lo que yo hacía, solo quien era yo, una corriente confiable. Nunca se molestaban en dar las gracias hasta que se iba la luz. 2 meses después, se fue. Era un martes, tarde. Acababa de llegar a casa después de reuniones consecutivas, el tipo de día en que mi voz estaba ronca y me dolían las piernas de estar de pie demasiado tiempo. Lancé mis llaves al cuenco junto a la puerta, me quité los zapatos y noté la luz parpadeante en mi teléfono. Un mensaje de voz. No reconocí el número al principio, pero la voz era inconfundible. Mi padre, tenso y cortante, como si hubiera ensayado la ira antes de marcar. Lo único que haces es tomar. Nunca le has dado a esta familia nada que valga la pena recordar. Si tuvieras algo de orgullo, dejarías de actuar como si te debiéramos algo y simplemente te marcharías. Me quedé allí congelado. El aire todavía me envolvía desde el exterior. Lo reproduje una vez, luego otra, sus palabras se escondían en ondas. Primero confusión, luego incredulidad, luego algo más profundo. No rabia, no tristeza, solo fatiga. No devolví la llamada. No discutí ni expliqué. En cambio, caminé hasta mi portátil, abrí el navegador y comencé el silencioso proceso de deshacer. Los pagos recurrentes a la Universidad de Ondina se pausaron. La transferencia automática para los servicios públicos de Fabricio se canceló. El depósito mensual que hacía en el fondo de emergencia de mis padres se cerró. Sin anuncio, sin despedida dramática, solo líneas limpias trazadas en silencio. Antes de apagar mi teléfono por la noche, envié un mensaje a Ondina. Pensé que nunca le di nada a esta familia. Sin emojis, sin puntuación. No respondió, al menos no de inmediato, y tampoco nadie más. Pasaron 3 días, luego una semana, nada. Seguí con mis días como siempre, reuniones, proyectos, madrugadas, correos electrónicos tardíos. Pero algo se sentía más ligero, como si hubiera estado sosteniendo una cuerda durante tanto tiempo que olvidé cuánto quemaba hasta que finalmente la solté. Tomó casi un mes completo para que el silencio se rompiera. Y cuando lo hizo, llegó como una voz temblorosa tarde un viernes por la noche preguntando por qué su matrícula no se había liquidado. Empezó poco a poco. Una llamada perdida de Ondina a las 11:42 de la noche. No contesté. Luego 2 textos seguidos. Hola, acabo de iniciar sesión en mi portal escolar. Mi matrícula no se ha realizado. ¿Hay algún problema con la cuenta? ¿Puedes verificar, por favor? Puse mi teléfono boca abajo y volví a ver la nevada a través de la ventana del café. Había estado en Denver durante 3 días. No le había dicho a nadie que iba. Había reservado el vuelo en silencio, empacado una maleta en 20 minutos y me había ido antes del amanecer. Sin fecha de regreso,
solo espacio. Al día siguiente, Fabricio me dejó un mensaje de voz. Su voz era cortante, frustrada. Feliciano, el coche ha sido remolcado. Pensé que teníamos un trato. Solo necesito un par de cientos para recuperarlo. Le même. Nunca tuvimos un trato. Tu vimos un patron. Al final de la semana, había perdido 9 llamadas de mi madre. Un mensaje de voz destacó. El banco dice que el pago de la hipoteca no se ha liquidado. ¿Cambió algo con la configuración? Sí, todo cambió. Me senté en ese mismo asiento de esquina en el café todas las mañanas bebiendo café. No me apresuré a escribir en un cuaderno que todavía olía a la librería donde lo compré. El mundo no se derrumbó. De hecho, se volvió más silencioso de una manera que no sabía que necesitaba. Dormí mejor, comí más lento, caminé sin mirar mi teléfono cada 3 pasos. El silencio en casa se hizo más fuerte cada día. El tono de mi padre cambió de molesto a alarmado. Tessa envió un mensaje de texto de nuevo, esta vez sin pretensiones. Por favor, perderé mi beca si me dan de baja este semestre. Todavía no contesté. Lo que nunca se dieron cuenta fue que no me había ido por enojo. Me fui porque estaba cansado de dar pedazos de mí mismo a personas que solo sentían mi valía cuando estaban en crisis. No llamaban porque me extrañaban. Llamaban porque su red de seguridad se había ido. Y para cuando entendieron eso, ya estaba viendo el amanecer sobre las montañas, respirando una versión de paz que no sabía que era posible. Ollane fue la única que nunca pidió nada. No tomó partido, no chismorreó, solo me envió un mensaje que decía, necesitas ver esto. Lo siento. Luego un enlace. Dudé antes de hacer clic, pero la curiosidad ganó. Me llevó a una publicación de Reddit anónima bajo una cuenta desechable, pero inconfundiblemente era de Ondina. La escritura era su voz, incluso en su forma más teatral. El título era dramático. Mi familia se derrumbó, y ahora podría perderlo todo. La historia la pintaba como la víctima de un colapso repentino. Su hermana, una vez generosa y amable, aparentemente se había vuelto errática, resentida y retraída. Afirmó que había abandonado a la familia, retirado la financiación sin previo aviso y los había abandonado durante un momento crítico. Extraños estaban comentando, ofreciendo simpatía. Algunos incluso estaban donando. Había un GoFundMe vinculado con $6,000 ya recaudados. No me enojé, solo me cansé. Abrí una carpeta en mi escritorio, una que había guardado en silencio a lo largo de los años, etiquetada como recibos, confirmaciones de transferencias, capturas de pantalla de matrículas, reembolsos de libros de texto. $94,000 en total durante 6 años. Los compilé en un álbum de imágenes privado. Sin nombres, sin subtítulos dramáticos, solo fechas, cantidades y transacciones. Luego inicié sesión en Reddit y publiqué un comentario debajo de su historia. Antes de donar, tal vez pregunte a dónde fueron los otros $94,000. Eso fue todo. Sin llamas, sin acusaciones. En cuestión de horas, el hilo explotó. Algunos usuarios comenzaron a hacer preguntas. Alguien encontró una publicación anterior que contradecía sus afirmaciones. Las donaciones se ralentizaron. Al día siguiente, la publicación fue marcada por actividad de recaudación de fondos sospechosa y eliminada. Ollane me envió un mensaje de nuevo esa noche. No te merecías eso. Solo para que lo sepas, algunos de nosotros siempre hemos visto la imagen completa. Me quedé mirando sus palabras más tiempo de lo esperado. No porque necesitara validación, sino porque no me había dado cuenta de cuánto había estado esperando que alguien, cualquiera, dijera eso en voz alta. No deshizo el daño, pero hizo algo más silencioso. Me recordó que no todo silencio estaba vacío. Algunos simplemente estaban esperando ser llenados con el tipo correcto de verdad. Y ahora esa verdad finalmente los estaba alcanzando. Casi había olvidado la casa del lago. Surgió en un pensamiento pasajero mientras estaba cerrando cuentas antiguas. Solo una partida en mi presupuesto etiquetada como impuestos sobre la propiedad. Revisé el papeleo. Mi nombre todavía estaba en la escritura. Propietario único. Sin participación compartida. La había pagado por completo hace 4 veranos, cuando papá dijo que quería algo para toda la familia. Prometió que sería nuestro legado compartido.
Pero el único legado en el que se convirtió fue el suyo. Volé a casa un domingo por la mañana. No le dije a nadie que iba. Alquilé un coche, conduje directamente desde el aeropuerto hasta la casa donde crecí. El jardín estaba cubierto de maleza. La vieja camioneta de Fabricio estaba en la entrada, cubierta de polvo como si no se hubiera movido en semanas. Todavía tenía una llave. Mi mamá se había olvidado de recogerla la última vez que la visité. La cerradura hizo clic como memoria muscular, y entré al sonido de voces provenientes de la sala de estar. Me detuve fuera de la vista y escuché. «Estás siendo dramática», decía Fabricio. «Volverá arrastrándose una vez que se le pase». «Simplemente no entiendo por qué está haciendo esto», agregó Ondina, su voz baja. «No es como si necesitara el dinero». Luego la voz de mi padre, inconfundible. Serena siempre ha sido la débil, escondiéndose detrás de su trabajo, actuando como si fuera especial solo porque tiene una cuenta bancaria. Nadie se opuso. Nadie me defendió. Estaban tan seguros de que no estaba allí, tan seguros de que no los escucharía. No lloré. No entre para confrontarlos. Simplemente me quedé quieto, dejando que sus palabras se asentaran en algo sólido. Confirmación, no sorpresa. Luego me volví hacia el pasillo, pasé por la cocina y me detuve frente a la pared de la galería que solía estar cubierta de fotos familiares. La mayoría eran nuevas, vacaciones en la playa, graduaciones, cumpleaños. Había una foto enmarcada del Día de Acción de Gracias de hace 2 años, el que organicé yo. Había pagado al fotógrafo, la comida, la decoración, y allí estaban ellos sonriendo con suéteres a juego, levantando copas alrededor de mi mesa. Yo no estaba en la foto. Me quedé allí durante mucho tiempo, no porque estuviera dolido, sino porque finalmente estaba muy claro. Levanté la mano, volteé el marco boca abajo y salí sin hacer ruido. Luego conduje directamente a la casa del lago. La mañana de la subasta, me estacioné al otro lado de la calle y me senté en el coche durante un rato, viendo las nubes cambiar sobre la vieja línea del techo. El aviso de ejecución hipotecaria ya estaba clavado en el césped. La puerta principal estaba abierta, y pude ver a Fernán dentro, con un portapapeles en la mano, hablando con el representante de la compañía de subastas. Salí en silencio. No necesitaba estar allí, no técnicamente, pero quería estarlo, no por venganza, sino para ser testigo. La gente comenzó a llegar, vecinos curiosos, algunos postores serios, una pareja buscando una propiedad para jubilarse. Y luego llegó mi familia. Salieron del Chevy de papá como si tuvieran otro lugar al que ir. Fabricio me vio primero, con la mandíbula apretada. Ondina tenía sus gafas de sol puestas, pero sus ojos estaban rojos. Mi mamá parecía no haber dormido. Papá se dirigió directamente hacia mí, con la postura rígida. «¿De verdad estás haciendo esto?», dijo, con voz aguda. «Lo estoy haciendo», dije con calma. «¿Vas a humillar a tu propia familia por qué? Por algún malentendido. ¿Crees que esto te hace fuerte?» «No te estoy castigando», dije. «Finalmente me estoy eligiendo a mí mismo». La voz de Ondina se quebró. «Feliciano, por favor. Ya dejé 2 clases. Ni siquiera sé si puedo inscribirme el próximo semestre». Me volví hacia ella. «Pagué por 3 años, Ondina. Cada factura, cada libro de texto. Nunca dijiste gracias. Ni una sola vez». Fabricio dio un paso adelante. «Podrías haber dicho algo. Darnos una advertencia». Lo miré directamente a los ojos. «Lo hice. Simplemente nunca escuchaste». El subastador llamó la atención. «Comenzaremos en 5 minutos». Mi papá negó con la cabeza. «¿Crees que esta casa significa algo sin nosotros?» «No», dije. «Por eso la dejo ir». Pasé junto a ellos y entré a la casa por última vez, firmé los documentos, le entregué las llaves a Fernán. No me demoré. Cuando volví a salir, la familia que una vez esperó que los mantuviera unidos estaba inmóvil en el porche, como si no supieran cómo existir sin la versión de mí en la que siempre habían dependido. Pero seguí caminando. Por la tarde, la casa pertenecía a otra persona. Me mudé a Chicago 2 semanas después de la venta. Sin anuncio dramático, sin proclamación de nuevo comienzo, solo un alquiler tranquilo en un modesto loft cerca del río, lo suficientemente grande para mí y lo suficientemente pequeño como para sentirlo mío.
No había pagos automáticos vinculados al nombre de nadie más. No había cumpleaños olvidados que compensar. No había mensajes de texto preguntando: ¿puedes cubrir esto solo una vez más? El silencio no hizo eco. Se suavizó. La mayoría de las mañanas preparaba té y veía pasar el tranvía por debajo. Leía libros lentamente, caminaba sin auriculares. A veces olvidaba mi teléfono durante horas y no entraba en pánico. El peso que solía presionar contra mi pecho como un puño finalmente se aflojó. No había nada a lo que prepararse. Las llamadas cesaron después de la subasta. Algunos mensajes de voz cargados de culpa llegaron en esa primera semana, pero no los escuché. Bloqueé cada número uno por uno, y finalmente el silencio se mantuvo. Luego, una mañana, un correo electrónico con el asunto «Ahora lo entiendo» de Ondina. Era corto, sin excusas, solo «ahora entiendo». Lo siento por lo que dije y lo que dejé que dijeran. No te merecías nada de eso. Lo leí 2 veces. Luego otra vez. No respondí. No por enojo, ni siquiera por orgullo. Solo claridad. Ya no necesitaba que ella entendiera. No estaba esperando que dijeran lo siento para poder comenzar a sanar. Ya había comenzado. Algunas disculpas no abren puertas. Las cierran suavemente. Hice clic en archivar, y vi que la pantalla se quedaba quieta. Esa tarde caminé hasta el lago, me paré cerca del agua y dejé que el viento pasara a través de mis mangas. El aire olía limpio, no nuevo, sino ganado. Y por primera vez en años, no me pregunté qué estaban haciendo o si todavía estaban hablando de mí. Simplemente me quedé allí respirando, finalmente perteneciéndome a mí mismo otra vez. Y cuando llegué a casa, supe exactamente lo que quería hacer a continuación. Tomé lo que quedaba del fondo universitario, la cuenta que una vez había sido reservada para el último año de Ondina, y lo redirigí. La organización sin fines de lucro era pequeña, escondida en una esquina de la ciudad, centrada en becas para mujeres de primera generación en tecnología, el tipo de chicas que me recordaban a mí mismo antes de que el peso de las expectativas difuminara las líneas entre el apoyo y el sacrificio. No puse mi nombre en nada. Sin placa, sin anuncio, solo una transferencia silenciosa con una nota que decía: para aquellas que no tendrán que explicar por qué importan. De vuelta en mi loft, despejé un espacio en la estantería. Enmarqué una vieja foto que Ollane me había enviado una vez, nosotros a los 9 años. Delantales torcidos, caras cubiertas de harina, riéndonos de un lote de galletas quemadas. Junto a ella, escribí una línea en un trozo de cartulina roto. Alguna familia se elige. Alguna paz se gana. La deslicé en el marco y me alejé, no para admirarla, sino para sentir la quietud de ella. No ocupaba mucho espacio, pero finalmente se sentía mío, y nunca más envié $1 en su dirección.